El día de hoy les vamos a hablar sobre un proceso fundamental para la vida, la expresión génica en eucariotas y su etapa clave de procesamiento post-transcripcional. En los organismos eucariotas, convertir la información génica del ADN en proteínas funcionales es un proceso altamente controlado y más complejo que en procariotas. La expresión génica incluye varias fases: transcripción, procesamiento del ARN, traducción y modificaciones post-transduccionales. En esta presentación nos enfocaremos principalmente en cómo se inicia la transcripción, qué ocurre en el ADN después de ser transcrito y cómo estos pasos determinan qué proteínas se sintetizan, cuándo y cuánto. La transcripción es el primer paso en la expresión genética. En eucariotas, esta tarea la realiza principalmente la ARN polimerasa 2, que copia la información del ADN en una molécula de ARN. A diferencia de procariotas, aquí se necesitan múltiples factores de transcripción para que la ARN polimerasa se una al ADN. Todo esto ocurre en el núcleo. ¿Y qué pasa durante la transcripción? En la iniciación, los factores de transcripción reconocen una secuencia promotora llamada caja tata. En la elongación, la ARN polimerasa avanza agregando ribonucleótidos complementarios a la hebra de ADN. Y finalmente, en la terminación, se reconoce una señal de poliadenilación que indica que el ARN está listo para ser procesado. Y el producto de esta transcripción es una pre-ARN mensajera, todavía inmaduro. Bueno, a continuación les vamos a hablar sobre las modificaciones post-transcripcionales. Estas modificaciones post-transcripcionales, ustedes se preguntarán qué son. Si es que recordamos un poco el tema de la materia de biología molecular, vamos a tener que los resultados de las transcripciones de un gen procariota y eucariota son diferentes. Como tal, el gen procariota nos va a dar directamente un ARN maduro, pero un gen eucariota como resultado nos va a dar un pre-ARN, por lo cual este pre-ARN va a tener que sufrir modificaciones post-transcripcionales para que sí, pueda cumplir con su función. Como tal, el primer paso de esto vamos a tener que es el papel fue importante, como ahí menciona, las enzimas terminal transferasas. Estas enzimas terminal transferasas van a identificar y van a añadir lo que son en el extremo 5' el capuchón CAP, o también lo que se denomina como la guanina invertida. Y en su extremo 3' va a identificar y va a ubicar ahí lo que es la conocida como la cola de poli A, o que sería poliadeninas como tal. Esto señalando como un papel importante que tenemos una longitud más o menos de al menos 200 adeninas, las cuales pueden ser modificadas, esto dañando ya sea los resultados que vamos a tener eh, posteriormente. Como tal, el papel de estas dos, el CAB y la polia, van a ser proteger a la cadena de las hexanucleasas para no permitir su degradación. Ok, como segundo paso vamos a tener que identificar los intrones. Ustedes se preguntarán por qué, recordando que los intrones también son material genético que no codifica. Como tal, aquí vamos a tener un papel fundamental de las ribonucleoproteínas, las cuales van a estar clasificadas en U1, U2, U3, perdón, U1, U2, U4, U5 y U6, las cuales vamos a tener que, si ustedes pueden identificar aquí las líneas negras, estas aquí van a identificar lo que son intrones. En este caso, específicamente la U1 y la U2 van a encargarse de esta identificación. Una vez implantadas estas dos en los extremos de los intrones, van a generar lo que es conocido como un lazo. Este lazo va a ser posteriormente extraído o cortado por las proteínas, ribonucleoproteínas sobrantes, que serían la U4, U5 y U6, que estas de aquí forman el complejo del espaciosoma. Una vez cortado el lazo, vamos a eliminar como tal ya los intrones, como ustedes pueden ver aquí, estas secuencias técnicamente divagando. Estas de aquí se van a conocer como ARN interferente. Bueno, como tal vamos a tener el último paso, que va a ser el empalme.
Este empalme se va a estar dado por lo que es la enzima del complejo de unión de exones. Esta enzima lo que se va a encargar es de identificar los extremos de los exones y compactarlos, obviamente para que quede una cadena solo de exones que obviamente que tengan capacidad de codificar. Por ende, aquí vamos a tener lo que es un ARN maduro. Okay. Este ARN maduro va a tener que ser transportado al citoplasma para que éste pueda sufrir su traducción. Okay. Esto se va a estar dado también por lo que es la CAP. Esta CAP va a servir como guía para que éste salga del núcleo y se dirige hacia el citoplasma. Como tal, también la poliadenina vamos a tener que también va a jugar un papel muy importante en la traducción. Por esto era la importancia de su longitud. Y vamos a tener que estas van a actuar con unidades ribosomales, permitiendo su función y obviamente que su traducción se dé con total normalidad. Espero que les haya gustado y estas son las modificaciones post-transcripcionales. Bueno, luego de que un gen haya sido transcrito a ARN mensajero, la célula aún tiene la misma capacidad de decir si ARN será traducido o no. A esto se le llama regulación post-transcripcional y es una etapa clave para controlar en este caso la expresión génica. Bueno, principalmente hay ARN no codificantes que es mir-ARN y cir-ARN, también denominados microARN y los ARN pequeños de interferencia. Son moléculas cortas que no modifican proteínas. Su función es, en este caso, es unirse al ARN mensajero para bloquear su traducción e incluso provocar su degradación. Este mecanismo es muy importante en el desarrollo embrionario, el sistema inmunológico y en enfermedades como el cáncer. La edición del ARN consiste en cambios químicos en ciertas bases del ARN mensajero, lo que puede alternar el mensaje sin modificar el ARN original. Por ejemplo, cambiar una citosina por uracilo puede generar una proteína diferente a partir del mismo gen, permitiendo una regulación más precisa. En el caso del control del transporte nuclear, no todos los ARN mensajeros salen automáticamente del núcleo. Existe un control estricto, solo los ARN que han sido correctamente procesados pueden ser exportados al citoplasma. Si este proceso falla, puede acumularse ARN defectuoso, lo que podría causar enfermedades neurológicas y genéticas. Estabilidad del ARN mensajero. También es fundamental en las regiones OTR que no son traducidas. Influyen en cuánto tiempo dura el ARN dentro del citoplasma. Si son degradados muy rápido, no se podrán sintetizar suficiente proteína. Como resumen, hemos visto que la expresión génica en eucariotas no es simplemente copiar y pegar información del ADN a una proteína. Es un proceso mucho más complejo y cuidadosamente regulado. Todo comienza con la transcripción. Esta va a generar una molécula de ARN mensajero primario. Este ARN mensajero luego va a sufrir varias modificaciones antes de poder traducirse. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque errores en esas modificaciones, como el splicing, puede causar enfermedades graves como el cáncer o algunas distrofias musculares. Además, muchas terapias actuales, como las vacunas de ARN mensajero, por un ejemplo fueran las del COVID-19, dependen de entender bien estos procesos. También existen varias estrategias terapéuticas que regulan el ARN mensajero para controlar qué proteínas se producen y en qué cantidad. Y bueno, en conclusión, comprender la expresión génica y el procedimiento post-transcripcional es fundamental para avanzar en la biología moderna, la medicina y la biotecnología. Muchas gracias por su atención.